Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de Angular, de su canal TecnoTube Tutorials. En este vídeo veremos cómo crear formularios en Angular, específicamente formularios reactivos. Para eso nos vamos a ir a la consola de Windows CMD. Vamos a crear un nuevo proyecto. Dentro de la consola navegaremos hasta la carpeta de Angular y dentro de esta carpeta, crearemos el proyecto llamado formulario con el comando ng-new formulario. Nos preguntará si queremos agregar routing, le decimos que no. Ahora vamos a añadir este proyecto a Visual Studio Code. Arrastramos la carpeta a Visual Studio. Vamos a arrancar el servidor con el comando ng-serve o. Y observamos que se nos muestra la típica página de bienvenida de Angular. Ahora vamos a crear un componente llamado formulario, para eso escribimos ng componentes, formulario. Y entonces se nos comenzará a crear el componente. Si exploramos los archivos de Angular vemos que en la carpeta de componentes está el componente formulario que creamos. Lo que vamos a hacer ahora es agregar Bootstrap a nuestro proyecto. Para eso nos vamos a ir a Google y buscaremos CDN Bootstrap. Entonces nos aparecerá en el primer resultado de la página. Entonces debemos copiar este archivo y agregarlo al index de nuestro proyecto de Angular. Ahora nos vamos a la app Components, y vamos a borrar todo lo que se encuentra allí. Si ahora nos vamos al navegador, vemos que ya no hay nada. Nos vamos a formulario.ts, y vamos a copiar la etiqueta. Y la escribimos en la app Component, como si fuera una etiqueta HTML. Si nos vamos al archivo HTML y cambiamos la etiqueta por el tipo H1. Y en el navegador vemos que Bootstrap y la etiqueta formulario están trabajando. Ahora sí vamos a empezar a escribir un formulario en HTML. Empezamos escribiendo las etiquetas form de HTML. Y dentro de la etiqueta vamos a escribir que la clase se llama formulario. Ahora vamos a crear un div. Y dentro del div vamos a hacer uso de Bootstrap. También vamos a crear una etiqueta del tipo label, la cual llevará una clase formLabel. El nombre de la etiqueta en este caso es nombre. También vamos a crear una etiqueta input del tipo de texto. Entonces vamos a copiar y repetir esto 2 veces más para crear correo y password. Entonces vamos a agregar una etiqueta del tipo botón, el cual va a ser del tipo submit, y le vamos a poner una clase igual a btn-primary, que corresponde a un botón del tipo Bootstrap. Este botón se llamará agregar usuario. Vamos a aprovechar de cambiar los parámetros de arriba a correo y a password como corresponde. Si nos vamos al navegador podemos observar que ya tenemos nuestro formulario básico en HTML para comenzar a trabajar. Ahora nos iremos al archivo component.ts e implementaremos el onInit. También vamos a crear la variable formulario ejemplo del tipo formGroup. Ahora vamos a crear el constructor de la clase. Y vamos a implementar el onInit. Dentro del paréntesis del constructor vamos a crear una variable privada el tipo form, que será del tipo formBuilder. No olvidemos importar formBuilder. Dentro del constructor escribiremos this.formulario ejemplo igual a form.group. Dentro tenemos que escribir un JSON en el que pondremos nombre, correo y contraseña.
Para eso escribimos nombre, new form control, y entre paréntesis pondremos comillas y corchetes que luego ya llenaremos. Aquí tenemos que cambiar esta F por mayúscula, y también debemos importar el form control. Ahora vamos a copiar y pegar 2 veces más para crear el correo y el password. Si nos vamos al formulario HTML vamos a crear un NG Summit con el método agregar usuario. Vamos a pegar el método agregar usuario en el componente .ts. Entonces vamos a crear una función básica que va a hacer una alerta que diga, se ha agregado el usuario. De vuelta al archivo HTML vamos a crear un form group igual a formulario ejemplo. Si nos vamos al navegador ahora nos aparece el mensaje, se ha agregado al usuario. Ahora en la etiqueta input, vamos a agregar el form control name, donde vamos a colocar nombre, correo, y password respectivamente. Ahora vamos a hacer uso de los validators. Dentro de los validators tenemos una gran cantidad de argumentos para elegir. Vamos a empezar por el require. ¿Qué quiere decir que este valor es requerido? Tenemos que agregar esta clase a los import para poder usarla. Vamos a utilizar el mismo require para las otras dos variables. Pero, además, al email le vamos a agregar el validator email, con esto nos aseguramos de que se escriba con formato de un email, donde se use un @ por ejemplo. Y al password, le vamos a agregar el validator, que exija como mínimo 5 caracteres. Vamos a agregar una etiqueta P, donde vamos a hacer uso del ngIf, en el tipo formulario. Donde vamos a escribir lo siguiente, para que nos detecte un error. Formulario ejemplo. Get, entre paréntesis. Nombre, signo pregunta. Error. Signo de pregunta. Y entre corchetes require. Y vamos a escribir la frase. El campo es requerido. Vamos a copiar y pegar para las otras dos variables. Vamos a agregar. El campo nombre es requerido. El campo correo es requerido. El campo password es requerido. Si nos vamos al navegador y empezamos a completar los campos, podemos ver que desaparecen los mensajes de que los campos son requeridos. Aquí me equivoqué, es password en vez de nombre. Ahora sí, si llenamos los campos nuevamente, podemos ver que desaparecen todos los mensajes. Entonces para terminar asegúrate de tener importado todas las clases tanto en el archivo formulario.ts como en el archivo appmodule. Bueno, eso ha sido todo por este video. Gracias por haber visto este video hasta el final, y nos vemos en el siguiente video de su canal TecnoTube Tutorials.